Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo episodio para el canal, para Special One, y hoy venimos a tocar uno de los temas del momento, ¿no? Uno de los debates, al menos de Twitter, no sé el resto del mundo, porque ya sabemos que Twitter es una jungla un poco especial, ¿no? Pero se está tratando el tema del medio centro del Real Madrid después del batacazo en el Wanda Metropolitano. Si realmente tenemos un medio del campo para ganar cosas serias. ¿Tú esto cómo lo ves, Iñigo? Bueno, ves que la gente pide soluciones y vamos a ayudar a encontrárselas a Xabi Alonso, ¿no? Y vamos a encontrar algo que nos permita volver a ilusionarnos. El batacazo ha sido gordo, pero hay que recuperarse ya. Volvemos a jugar ya mañana en Champions, nuestra competición, y hay que salir del pozo. Yo esta mañana recordaba que hace unos cuantos años, creo que fue en... Bueno, el primer año de Mourinho nos cayeron 5 y precisamente había un 5 en el campo que era Xabi Alonso. Yo creo que aquello fue un punto de inflexión y de ahí resurgimos y con él, además, en el centro del campo, el Madrid construyó un centro del campo de época, ¿no? Él fue el primero que fue el precursor de ese modo de juego del Madrid. A ver si lo encontramos ya, ¿no? Yo creo que Eso es. es la historia. Entonces, ¿qué soluciones hay? ¿Qué crees? Pues, ¿Qué pues podemos hacer? Pues fíjate, yo empezaría por enumerar a los jugadores que consideramos que pueden estar en el medio del centro, ¿no? Porque tenemos evidentemente a Tchouaméni, a Camavinga, Federico Valverde, a Jude Bellingham, lo metemos ahí en la terna, ¿no? Arda Güler, Dani Ceballos y creo que no me olvido de ninguno más, ¿verdad? ¿Has dicho Camavinga? Eh, Sí, no hay ninguno más. sí, todos. Entonces, ¿dónde surge el debate este de redes sociales, que yo creo que está bastante en la calle? Que da la sensación de que el Real Madrid tiene jugadores repetidos, es decir, perfiles que te dan cosas muy, muy buenas en algunos aspectos, pero que en otras quizás se quedan cortas. Te pongo nombres encima de la mesa, sobre todo. Tchouaméni y Valverde. Yo creo que está bastante en la calle, que después del batacazo contra el Atlético de Madrid, quizás no fueron jugadores capaces de dar esa pausa en el, por ejemplo, tío, el Madrid hay un momento en el que remonta el partido y ni con esas es capaz de tan solo dormir el partido, bajar las pulsaciones, pues buscar un poco lo que seguramente está en la idea del plan de Xabi Alonso, porque recordemos que yo creo que Xabi Alonso quiere plantear un fútbol pues más de posesión, de posesiones largas, de que si dar los balones a los extremos y si no se consigue la superioridad, pues se vuelve a empezar haciendo la U. Entonces, el debate es este. ¿Realmente Tchouaméni y Valverde en esa posición de doble pivote o los que pudieran entrar por detrás, que yo creo que están Camavinga, Ceballos y tal, pueden llegar a cumplir esos estándares en las noches grandes? Pues ahí está el tema, ¿no? Te la dejo a ti a ver y No, luego yo si yo, quieres te doy yo creo que mi opinión. ese maridaje Tchouaméni y Valverde da la sensación de que no funcionó el otro día, ¿no? No funcionó. Vamos a ver datos, ¿no? Yo creo que los hemos estado mirando tú y yo antes de hacer el vídeo. Tchouaméni en el partido contra el Español da 30 pases más que contra el Atlético de Madrid, que no es poco en un partido, 30 pases. Y luego el porcentaje de acierto que tiene Tchouaméni en el partido del Atleti es de un 86%, que a priori puede parecer un porcentaje alto, porque esta gente son absolutos máquinas, no fallan nunca, pero en realidad para el fútbol élite un 86% en un partido de fútbol para un mediocentro es un porcentaje muy bajo. Entonces, ¿qué es lo que demuestra esto desde mi punto de vista? Que no estuvo para nada cómodo. Me pareció que Tchouaméni probablemente en la línea ascendente que venía fue probablemente el peor partido de los últimos que le he visto, tanto con su selección como con el Madrid. ¿Por qué es esto? Bueno, yo tengo una teoría que si quieres te desgloso ahora mismo y es que la línea de centrales el otro día presionó muchísimo menos de lo que venía presionando. Entonces, cuando la defensa se hunde, el equipo le cuesta mucho porque empieza a ser mucho más largo y empieza a defender en muchos más metros. El equipo se hace larguísimo y son futbolistas que no están acostumbrados a defender en espacios tan grandes, ¿no? Y todos se pierden en general, el Madrid se desarticula. Y yo creo que es un poco lo que pasó el otro día. ¿Es todo culpa de la defensa? Pues probablemente no, ¿no? Probablemente yo creo que también la posición de los dos, de Tchouaméni y Valverde, pues deja mucho que desear. Y luego yo creo que Valverde también está un punto bajo físicamente. Que el año pasado Valverde cubría y barría todos esos espacios en los que en algún momento se cometía algún error y se quedaban libres, y este año no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque probablemente pues, no esté todavía en el tono físico habitual, eso le cuesta, llega tarde a los espacios. Y es complicado. Con lo cual yo creo que hay que sacar a alguien de allí. ¿A quién metemos en su lugar?
Pues ese es el dilema, ¿no? ¿Tú a quién meterías? Claro. ¿Tú quién crees que es el mejor para la base de la jugada? Pues fíjate, esto es algo que yo estaba comentando mucho con mis amigos una vez acabado el partido y voy a dejarte aquí algo que quizás te impresiona. Yo creo que el Real Madrid, ojo, al igual me estoy siendo demasiado rápido, pero yo creo que el Real Madrid para que pueda optar a ganar o tan siquiera tocar el metal de la Champions League, la máxima competición, la que es evidentemente nuestro máximo objetivo, necesita Camavinga. O sea, y ya no te digo que Camavinga vaya luego a ser ese jugador que quizás yo puedo intuir que puede llegar a ser, ¿eh? O sea, no, con esto no estoy diciendo que vaya a poner Xavi a Camavinga y automáticamente vaya a rendir como yo creo que. Pero creo que para que el Real Madrid realmente tenga posibilidades y ser un factor en Europa, necesita ese Camavinga. No porque, como estoy leyendo a muchos despotricar diciendo que Fede Valverde es un paquete, que Tchouaméni no tiene botas. O sea, yo no creo que esos jugadores sean malos, de verdad te lo digo. Yo creo que son grandísimos jugadores, pero no están en un contexto que les sea favorable, porque no tienen al lado un organizador. O sea, yo me acuerdo de ver a Fede Valverde al lado de Kroos en su última temporada ser un increíble futbolista, ser MVP en fases KO de Champions contra el propio Manchester City. Y de hecho, a Tchouaméni más de lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que no están en un contexto que les favorezca porque no tienen un organizador que les pueda liberar de esas funciones. Entonces, por eso te pongo yo el nombre encima de la mesa de Camavinga, porque creo puedo llegar a atisbar que este puede llegar a ser un jugador que en un determinado momento de forma bueno se puede hacer con la sala de máquinas. Es que realmente no veo a ninguno, ¿no? Te que pueda compro, te llegar a... compro, te compro ese argumento. O sea, yo creo que Camavinga tiene un potencial enorme. Además, yo creo que esa labor formativa que todos reclamamos a Xabi Alonso va especialmente dirigida a este futbolista. Yo creo que este futbolista está en proceso de formativo y en proceso de formación, y yo creo que Xabi Alonso es el más adecuado para proporcionárselo. Ahora bien, ojo, porque estamos metiendo a Camavinga de fijo, a Tchouaméni probablemente no le saque nadie. Bellingham hay que meterlo porque es una superestrella y tiene que jugar en el centro del campo. Y ya estamos hablando de que ya no te queda ningún hueco en el centro del campo si quieres jugar con Vinicius, Mbappé y Mastantuono arriba. Es que yo creo que no somos conscientes del potencial de la plantilla del Madrid. O sea, todo lo hemos quemado antes de ayer en el partido del Wanda, pero resulta que es que te pones a analizar y tú me dices, mete esa Camavinga, que yo creo que está bien tirada. Pero ojo, que si yo no saco ni a Tchouaméni ni a Bellingham, ¿quién me queda? O sea, es que tengo que quitar a Guller de la ecuación. Claro, es que fíjate, yo creo que yo al principio, te lo decía en algún que otro vídeo, yo pensaba que a medio largo plazo la plantilla del Real Madrid iba a acabar formando con Tchouaméni, Valverde, Camavinga y Bellingham. Y Guller o Mastantuono, por cualquier tipo de razón, iba a acabar cayendo, ¿no? Del 11. Ahora bien, es que Guller está a un nivel, el otro día fue prácticamente el MVP, ¿no? O sea, mete el gol, hace la asistencia, a un nivel excelso. Entonces, a día de hoy te puedes prescindir, o sea, ¿puedes permitirte el lujo de prescindir del turco? Pues seguramente no. Entonces, aquí es donde yo creo que está el tema de debate y que quizás hay muchos que no se atreven a meterse en este charco. A mí a veces me gusta meterme en estos temas porque, bueno, no sé. Y es que, al igual, Fede Valverde y Tchouaméni, alguno se tiene que caer. Porque es que, o sea, los dos me parecen buenísimos, insisto, me parecen buenísimos en lo suyo, pero quizás no son compatibles porque da la sensación de que, evidentemente, no son igual los futbolistas, O sea, Otamendi es mucho más alto, tiene como mucho más presencia atrás, Fede Valverde es más box to box, pero es que el Real Madrid está pidiendo oxígeno desde el año pasado en eso, en la circulación de la pelota, en dar pausa, temple, y da la sensación de que ninguno de estos dos el día grande vaya a ser capaz. Es que fíjate, yo me acuerdo, no sé si se te viene ahora a la cabeza, una jugada en la primera parte en la cual el Real Madrid estaba empezando pues a hacer lo que venía haciendo en los otros partidos, que poner la línea alta, dar un juego de balón pues mucho más calmado, y se ponen Valverde y Tchouaméni paralelos, se la pasa Valverde a Tchouaméni de primeras la manda al cuarto anfiteatro del Atlético de Madrid. Entonces a mí me da la sensación de que cuando están presionados por gente buena, que se puede decir que los de Atlético más o menos son buenos, pues ahí fallan un poco, ¿no? Entonces, porque claro. Fíjate, yo creo que es verdad que yo creo que hay que acometer el debate de la presencia de Valverde. Fíjate, para mí Valverde es un imprescindible en la plantilla, por supuesto. Era un imprescindible en el 11, pero este año no estoy viendo a Valverde que vi el año pasado. Y eso le pone un poco en peligro de cara a su presencia en el 11 titular, me refiero. Si nos atenemos a la meritocracia que yo creo que Xavi ha implantado, y además que me parece perfecto, que ya era hora, yo creo que es necesario que jueguen Tchouaméni y Güler. Es que son
ahora mismo probablemente los dos futbolistas más en forma de la plantilla. Creo que Mastantuono no se le puede sacar del 11 porque su forma de presionar, incluso el otro día en el derbi, fue el único que demostró un poquito de garra y de orgullo. O sea, tuvo que salir el chaval en el minuto 70 para, aunque sea, darle un balonazo a cualquiera de los que estaban ahí chillando y mostrar un poquito de orgullo entre todos los madridistas, ¿no? Y además creo que es el que más está mordiendo en la presión, que eso también el Madrid lo necesita. Con lo cual, si ya metemos en la alineación a Tchouaméni, a Güler y a Mastantuono, el otro puesto es para que se lo repartan o Bellingham o Valverde. Bueno, pues oye, juguemos a la meritocracia. Desde luego, ninguno de los dos están en estado óptimo. Bueno, yo sé que es sentar a un peso pesado de la plantilla del Madrid, pero igual hay que empezar a planteárselo por ahí. Yo no sé lo que pensarán toda la gente que nos ve y toda la gente que luego nos quiera escribir, pero es que probablemente el debate esté ahí, en el hecho de quitar uno de estos dos. Pero fíjate, tú estabas planteando un 11 en el que evidentemente están Vinicius y Mbappé en punta, acompaña a Franco Mastantuono por el perfil diestro y luego Güler y Tchouaméni, y te queda esa posición de interior, ya sea por la izquierda o por la derecha, ¿no? Que tú dices que quizás está en Bellingham o Valverde, ¿no? Pero a lo que yo voy y por lo que creo que es importante este vídeo y donde está el debate. A mí me da la sensación de que en el día grande, y te tiro la pregunta, ¿tú crees que ese 11 en el día grande va a ser capaz de hacerse con el control del partido en un hipotético caso como el de ayer, que remontas 2-1 y tienes que dar pausa? Bellingham o Valverde, me da igual cuál. Tchouaméni y Güler van a ser capaces de dar esa templanza. Buah, es que el año pasado ya vimos, o sea, no es cosa este año. Yo creo que el medio campo, lo veníamos comentando, uno de los tics. Pero cuando tú hablas de templanza, ¿es salida de balón? ¿Me hablas de salida de balón? ¿De dormir el partido? Es que a día de hoy, ¿quién es el futbolista de nuestra plantilla que tiene más toque y más capacidad pues para sobar el balón, para posicionar, para lanzar paredes, para mí, Arda Güler. Para mí, Arda Güler, sin ninguna duda. Por eso yo creo que vino ahí la historia de Xabi Alonso, decir, es que tenemos que invertir en él. Porque yo creo que ya lo estaba viendo. Pero es que el siguiente jugador en esa escala probablemente sea Ceballos, ¿eh? Ojo con eso. Entonces, claro, es que igual el perfil de futbolista que nosotros necesitamos está ahí, pero es que entonces tienes que quitar alguno de los pesos pesados. Claro, pero fíjate, yo es que creo que Arda Güler, o sea, Xabi Alonso lo comentabas antes, en el Mundial de Clubes decía que había que invertir en él en la posición de centrocampista. Yo lo veía más como una necesidad que te estaba pidiendo la plantilla, más que Güler fuera determinante en esa posición. Y yo creo que con el devenir de los partidos ha sido el propio Xabi Alonso quien se ha dado cuenta de que Güler, donde tiene que jugar y donde realmente es determinante, es más arriba. El otro día, por ejemplo, le pone arriba y es que te casca un gol y un asistente. Entonces, no sé si realmente se va a permitir el lujo de retrasar a Güler donde creo que es peor que arriba. Entonces, y otra cosa que me gustaría tocar es que si nos vamos a lo que fue el año pasado e incluso a algunas pinceladas de este año, Ceballos retrata a muchos en la plantilla. Bueno, no me gusta la palabra retratar, pon otra, ¿vale? Pon otra. Pero Ceballos está empezando a señalar, o como quieras decir la palabra, no me sale ahora una, a jugadores del centro del campo del Madrid. Porque yo creo que estaremos todos de acuerdo en que Dani Ceballos a día de hoy no puede ser titular del Madrid en 40 partidos y en las noches grandes, porque seguramente no le dé para lo que aspira un Real Madrid. Pero es que da la sensación de que con el balón en los pies, en esto que te estoy pidiendo, que ya es salida de balón, templanza cuando tienes que dormir el partido, circular, tal, es que está por encima de muchos pesos pesados, ¿no? Sí, vamos a ver, yo creo que el otro día con el Atleti, yo creo que todos coincidimos en que al Madrid le falta toque, ¿no? En el centro del campo, porque la otra historia es que nos falta intensidad física, pero si nos falta intensidad física, si es que sacamos a lo más físico que tiene el equipo ahora mismo, que es Tchouaméni, Valverde, Bellingham, si es que son tres auténticos bestias de la naturaleza. Fíjate, un pequeño inciso, tú decías antes que Fede Valverde quizás no estaba a un pico físico, le he visto los datos, 1 de 3 en duelos. Fede Valverde. Sí, por eso. Entonces, si están en ese estado, habrá que pensar en sustituirlos. O sea, las cosas como son. Y es que es así. O sea, que incluso le pese a quien le pese. A mí el primero, que si yo soy probablemente Fede Valverde es uno de mis futbolistas preferidos de la plantilla, porque tiene muchísimas cosas. Tiene coraje, tiene disparo, tiene recorrido, tiene desplazamiento en largo, tiene desplazamiento en corto. Pero, oye, no es el Fede Valverde del año pasado. Y el otro día en el Wanda lo vimos. Entonces, yo creo que ahora mismo sacar de la base de la jugada a Arda Güler, ya vimos lo que sucedió el otro día contra el Atlético de Madrid. Ahora, insisto, para mí, el mayor de los problemas, más allá del centro del campo, el otro día me pareció en la defensa. La defensa volvió a curar al equipo, volvimos a jugar otra vez
muy pegados a nuestro área y hicimos todo lo contrario de lo que veníamos haciendo hasta ahora. A mí me cuentan, y ya se empiezan a filtrar cosas del vestuario del Madrid el otro día, que por lo visto Xabi Alonso, antes de que saliera al campo los futbolistas, les pidió mucha cabeza, ¿no? Él pensaba o se había hecho Xavi una composición del partido en el que el Atleti iba a ir absolutamente a la guerra, en el que iban a intentar sacar a nuestros futbolistas del partido, bueno, pues con las artes del Atleti, ¿no? Que ya todos conocemos. Y él pidió más cabeza que otra cosa, más control. De hecho, él mantiene ese discurso durante todo el partido y quita a Arda Güler porque tiene una amarilla. Yo creo que él tenía ese modelo de partido en la cabeza y resulta que es un argumento un poco naif, el que me han dado hoy, pero yo te lo tengo que transmitir como me lo cuentan. Y resulta que al final es por donde se cae el equipo. Al final el equipo se cae porque el equipo contrario te revienta, o sea, te bypasea, te come, ¿no? Y eso es imposible para los futbolistas de Madrid. O sea, la actual plantilla con el físico que tiene el Madrid, que es que son auténticos atletas, que te coma el Atlético de Madrid con Juliano Simeone y compañía, que mide 1,50 y Coque Resurrección, es como para hacérselo mirar. Entonces, bueno, yo tengo la sensación de que si la defensa hubiera apretado más al Atlético, nos lo comemos. Si hubiéramos jugado exactamente igual, reduciendo espacios como lo hicimos el día del Oviedo, del Español, de cualquier otro día, creo que el escenario del partido hubiera sido distinto. Pero chico, el otro día nos comieron ellos a nosotros. Pero es que fíjate, a mí hay una lectura en este partido, y es que el Real Madrid, yo creo que estaremos todos de acuerdo en que quizás, como que te llaman, que quizás no tiene el medio del campo pues con más toque del mundo. O sea, venimos de, pues seguramente el mejor medio del campo de la historia, ¿no? Kroos, Modric, quizás estamos un poco mal acostumbrados en ese sentido, ¿no? Pero es evidente que no tiene ese toque. Ahora bien, lo que sí estamos todos de acuerdo es que tiene un repertorio físico fuera de lo normal y que se supone que son unos tíos que deberían de ganar duelos a tutiplén. Pero bueno, la realidad de hoy, que en los partidos grandes es que tampoco da la sensación de que estén ganando duelos. No sé si es porque están a su pick porque no están a su pick físico, si porque el equipo no está bien colocado, porque lo que tú decías también de la defensa, tal, pero está ahí un poco el tema. Comentabas lo de Juliano Simeone, macho. Carreras 5, o sea, hace 5 duelos y pierde todos contra Juliano Simeone. Entonces, claro, eso es un síntoma bastante negativo. Pero fíjate, a mí me gustaría ya plantearte la pregunta de, ¿confías en este grupo de jugadores para sacar esta papeleta adelante en los partidos grandes con este centro del campo? ¿O crees que vamos a tener sí o sí que fichar a alguien en la futura ventana de fichajes? Porque es bien sabido que Xavi pedía un perfil para medio campo. O sea, habla de Zubimendi, etcétera. Entonces... Bueno, yo te digo que son hechos. Yo creo que la plantilla del Madrid sigo pensando que es la mejor plantilla del mundo. No tengo ninguna duda. Que nos puede faltar alguna pieza en el centro del campo. Es que a todas las plantillas del mundo alguna pieza les falta. Pero yo creo que con los mimbres que hay ahora mismo son más que suficientes como para hacer un equipo muy, muy, muy potente. Evidentemente no vamos a ganar todos los partidos. Eso no lo consigue ninguna plantilla en ningún sitio. Pero sí para hacer un equipazo, pero equipazo. La gente pedía a Zubimendi, o dicen que Xabi Alonso había pedido a Zubimendi. Zubimendi ahora mismo, su adaptación en el Arsenal está siendo, vamos a decir, que lenta, por ser más o menos generosos. O sea, Arteta no tiene más que hacer durante todos los partidos correcciones tácticas para que Zubimendi más o menos se entere de que va la película. Es decir, siempre parece que el que no está es el que es el bueno. Eso siempre. Cuando pierdes, el que no está es el bueno. ¿Qué pasaba? Que es que el otro día estaban todos. Entonces, cuando ya tienes esos jugadores y resulta que te fallan todos, es que no podemos ahora empezar a pensar que los futbolistas del Madrid no tienen la calidad que parece que tienen. Es que, joder, es que estamos hablando de... Hausen ha sido la sensación de la Premier hasta hace 3 días. Carreras ha hecho unos... Es que dicen, no, es que es el primer partido grande que juega. Joder, es que va a ser fácil jugar contra el Español, contra el Oviedo. Vamos a ver, que dar ese nivel en la Liga Española no es fácil. O sea, es que no es fácil. Yo me niego a pensar que ahora me digan, no, es que en el primer partido grande se ha venido abajo. Bueno, ya, usted, es que yo le he visto jugar. Es que hay que jugar en el Bernabéu. Me da igual que sea contra el Atleti, contra el Oviedo o contra el Manufacturas Metálicas. Es que jugar en el Bernabéu es muy complicado. Entonces, al margen de eso, yo creo que tiene que haber mimbres suficientes como para, con esta plantilla, paliar esa necesidad de un creador en el centro del campo. Tiene que haberlo. Sí, fíjate, yo me como un montón de críticas, porque al final es evidente que encima de la cabeza de Eduardo Camavinga hay una incógnita, pero es que yo creo que tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí porque me da la sensación de que es ese jugador que con un poco de aprendizaje de Xavi, que encima era un grandísimo jugador en ese pivote de la selección y del Real Madrid y del Liverpool,
pues pueda llegar a entender mejor los espacios con y sin balón, cuándo hacer los desplazamientos, la capacidad de la zancada que él tiene. Entonces, yo deposito ahí un poco mis esperanzas e incluso no nos hemos puesto a hablar de explorar la vida de Trent Alexander-Arnold, porque, oye, ojo, quizás una de las soluciones está por Trent Alexander-Arnold en, pues cuando tienes el balón, sumarle un poco al medio del campo, que eso está bastante a la orden del día en el tan denominado fútbol moderno que la gente habla, ¿no? Entonces, quizás, oye, podría estar ahí una de las soluciones del Real Fíjate, Madrid en cuanto a yo, balón. yo creo que con esto que has dicho, igual a corto plazo Xabi Alonso tiene que buscar la solución que hemos dicho antes de tener que sentar a uno de los pesos pesados. Yo, por mucho que me digan, me da la sensación de que va a tener que acabar jugando Fede Valverde de lateral derecho, porque Carvajal tiene para un mes, Trent Alexander-Arnold también va a tener para tiempo. No creo que ninguno de los dos lleguen al partido del Barcelona, que va a ser clave, porque he visto cómo es esta liga tiene choza. En el partido del Barcelona te vas a jugar todo. Y yo creo que va a ser necesario que juegue Valverde en el lateral y ahí se va a ahorrar el disgusto de tenerlo que quitar del 11. No sé cómo lo ves tú, porque yo creo que ahí sí que tenemos un problema en esa figura del lateral, porque yo no veo a Asensio marcando a Rafinha en el Clásico. Nada, total. Yo creo que al final, tal como se han juntado las cosas, Fede Valverde, encima, por su bajo nivel, va a tener que asumir el rol ese del lateral derecho. Me da igual si le gusta o no. Esto es el Real Madrid, cobras por ello, chaval, te vas al lateral y te toca hacer lo que te toca. Y encima se abre la veda a que pueda buscarle minutos a un Eduardo Camavinga que viene de lesión, probarlo ahí, ver cómo se desenvuelve y hacerse una composición de lugar, ¿no? Con todos los jugadores ya habiendo rendido en la posición del mediocampo. Luego volverá. Creo que Carvajal vuelve antes que Trent, si no me equivoco, ¿no? Bueno, va a estar ahí. Yo creo que Carvajal va a estar en el entorno del mes y Trent, pues algo parecido. Es decir, el Clásico es el 26 de octubre. Yo creo que van a estar muy, muy, muy justos los dos. Yo creo que el que mejor lo tiene a priori es Carvajal, pero vamos, yo con el nivel del actual Carvajal, veniendo de esa lesión, de esa inactividad y tal, yo creo que va a ser necesario, por mucho que le duela a Valverde, el hecho de volver a reconvertirlo en lateral y que dé ahí minutos, porque no veo otra opción. La otra posible opción es tirar a carreras a la derecha o ya jugar con Fran García a la izquierda, pero que parece que no es de recibo. Sí, y mucho más teniendo en cuenta que van a ser muchos partidos. Si fuera una cuestión de 1 o 2 semanas, pues vale, pero teniendo en cuenta que es un mes, pues estar constantemente un mes con un bloque tan diferente, pues no sé hasta qué punto tiene sentido, ¿no? Pero o sea, a mí me parece interesante por el hecho de que si mueves a Fede Valverde, te ahorras la papeleta de tener que sacarlo el 11 estando mal y puedes empezar a introducir a jugadores como Mastantuono e incluso Camavinga para que se empiecen a desenvolver en los que se puede llegar a prever que son sus posiciones naturales. Así que bueno. Veremos en qué queda la cosa. Yo te tengo que decir que eso, sigo un poco en la misma línea. Si no encuentran ese nivel a Camavinga, me parece muy difícil la papeleta de la base de la jugada en partidos grandes. Ojalá me equivoque, dicho sea. Pero bueno, estaremos aquí para comentarlo, ¿no? Sí, yo de todas maneras, para cerrar, yo creo que hay mimbres en el centro del campo. Yo no me imagino un Güler, Tchouaméni, Bellingham y diciendo que el centro del campo del Madrid no vale para nada. O sea, eso lo faltaba ya. Es que de verdad, sinceramente te lo digo, yo creo que muchas veces perdemos el norte, pero no, estamos hablando de que un centro del campo del Madrid formado por Tchouaméni, Güler, Bellingham, Mastantuono, si a mí me dices, oye, es que este centro del campo es que no puede ser, es que no puedes ir por Europa por el centro del campo, joder, madre mía, de que venga Dios y lo vea. Pero bueno, que yo creo que somos muy de quemar todo el día que ha salido todo mal y ahora parece que esos 4 que te he dicho para el centro del campo parece que no valen. Habrá que verlo, habrá que darles tiempo. Y estaremos aquí para comentarlo. Así que nada, dejar vuestro like, suscribiros, comentar lo que os parece. Yo creo que es un debate pues bastante interesante que puede tener diferentes opiniones y como sabéis que estamos ahí siempre al pie del cañón a leer vuestros comentarios, pues nada, os animamos a que lo dejéis. Por cierto, Íñigo, antes de cerrar, no sé si has visto que ha habido gente que se ha animado a la apuesta de la comida por la liga. Sí, lo he visto. Aquí, ¿Estás ahorrando? bueno, ellos, porque yo estoy convencidísimo de que nos llevamos esta liga al bolsillo, así que nada, desde aquí enviaros un mensaje de que yo ya he hecho captura a los 2 comentarios que decían eso, así que bueno, poner de vuestra parte. Y nada, no sé si tienes algo que decir para cerrar o... Nada más eso, que nos dejen su like, que hagan seguir creciendo al canal, que nos lo estamos pasando muy bien y que vamos a dar muchos más espacios para jugarnos comidas, cenas y lo que haga falta. Eso es, así que nada, nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao. Chao, chao.